El día de hoy les tengo un nuevo video. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos un televisor marca Sankey de 21 pulgadas. Este televisor tiene el siguiente problema. Cuando nosotros lo conectamos, pueden observar cómo el standby se encuentra en rojo e inmediatamente se pasa a verde. Esto nos está indicando que el televisor está encendido, pero si nosotros observamos, él no presenta nada. Él se encuentra completamente apagado. El único cambio que nosotros tenemos es en el standby. Esto nos está indicando que sí tenemos voltaje. Por eso nosotros empezaremos a medir el voltaje desde el condensador. ¿Por qué lo haremos desde el condensador y no desde la entrada? Porque desde el momento que nosotros tenemos standby, ya está más que claro que la corriente sí está entrando sin ningún problema. Vamos a conectar nuevamente el televisor. Mediremos el voltaje en el condensador, le subiremos un poco el rango a nuestro probador, ya que en este condensador puede haber un voltaje de unos 200 voltios. Medimos el condensador y efectivamente ahí tenemos 148 voltios. La parte que es fundamental medir cuando tenemos este tipo de fallas son estas dos resistencias que salen del pin positivo del condensador. Medimos la primera resistencia y como pueden apreciar tenemos 82 voltios. Ahora vamos a medir la segunda resistencia. Y efectivamente, como ustedes pueden comprobar, ahí tenemos 18 voltios. Así que las resistencias se encuentran muy bien. El voltaje, el problema nosotros lo tenemos más adelante. Ahora, una vez hayamos pasado a la otra parte de la tarjeta, iremos a hacer la medición de voltajes. El primer voltaje que nosotros debemos de medir, que es súper importante, es el voltaje que tenemos en el pin del B+. Efectivamente, como ustedes pueden comprobar, ahí tenemos 108 voltios. Ahora, pero aquí lo estamos haciendo antes de la resistencia. Ahora vamos a medirlo pasando la resistencia. Como pueden apreciar, el voltaje se encuentra pasando muy bien. Antes de empezar los videos, a mí me gusta darle la revisión a los televisores primero para ir directo a la falla y de esta manera no hacer muy largo el video y que ustedes entiendan mucho mejor. Vamos a medir el voltaje del selector. Como pueden apreciar, ahí tenemos los 32.7 voltios y efectivamente el voltaje se encuentra muy bien porque ahí tienen que haber 33 voltios. Otro voltaje que es súper importante de medir es el voltaje del vertical. Siempre ocupando el mismo pin negativo, vamos a medir el voltaje en el primer pin del vertical. Y efectivamente, como ustedes pueden comprobar, ahí apenas nosotros tenemos 3 voltios. Medimos el otro pin del vertical y ahí no tenemos prácticamente nada de voltaje. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es seguir la pista que nos indica desde dónde viene el voltaje del vertical para así identificar el problema. Luego de que el voltaje pasa a este diodo que pasa al otro pin del vertical, el voltaje viene desde aquí y viene hacia esta resistencia. Medimos aquí, no tenemos nada de voltaje. Mediremos antes de la resistencia y efectivamente, como ustedes pueden comprobar, ahí nosotros tenemos 25 voltios. Si medimos nuevamente, no tenemos nada de voltaje. Por eso les dije que a mí me gusta ir directamente al problema. Así que yo hice la revisión de este televisor antes de iniciar el video para no hacerlo muy largo. Y aquí tengo la resistencia que nos estaba provocando este problema. Como ustedes pueden apreciar, ella se encuentra completamente recalentada. Si nosotros la medimos, no mide para nada. Entonces, ¿cómo haremos para saber el reemplazo en caso de que la resistencia esté completamente dañada? Como ustedes están observando, tenemos un voltaje de 25 voltios. Entonces, efectivamente, esta es una resistencia fusible, ya que lo único que hace es suministrar el voltaje al vertical. Y además de esto, no tenemos el televisor encendido completamente, que no nos está presentando imagen ni nada, porque este voltaje, después que pasa de este pin, se dirige hacia el vertical. Y como pueden observar, aquí tenemos un pequeño puente, que este puente viene hecho de fábrica, que dirige otro voltaje a otra parte de la memoria, y esto es lo que permite que el televisor encienda completamente. Ahora buscaremos una resistencia de reemplazo y mediremos el voltaje nuevamente para que ustedes puedan comprobar que esta falla donde el standby solamente hace el cambio de LED y no presenta nada se debe a este problema. Ya hemos hecho el cambio de la resistencia. Como ustedes pueden apreciar, la coloqué por la parte de encima. Esta es una resistencia fusible, así que es una resistencia muy baja. La podemos encontrar en cualquier
tarjeta de este tipo de televisores. Ahora lo conectaremos nuevamente y quiero que ustedes logren apreciar cómo el standby ahora hizo el cambio en verde, pero si nosotros ahora enfocamos la pantalla, ahora sí tendremos imagen. Nuevamente haré la medición de voltajes para que ustedes puedan ver que si ese voltaje no se encuentra, el televisor solamente nos dará standby verde, standby, pero no presentará nada. Nuevamente colocamos el pin negativo, medimos los 25 voltios y efectivamente ahí se encuentran. Ahora mediremos en el pin donde no teníamos nada de voltaje anteriormente. Medimos y efectivamente, como ustedes pueden observar, el voltaje ahí se encuentra. Les haya gustado este video de cómo encontrar este tipo de falla, no olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal.